Sonhei de que me eras meu, castelo ergui, e no teu olhar, tanto de emoção, com sofreguidão, mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prato brilha, entontece, és fascinação. Os sonhos mais lindos sonhei de que me eras meu, castelo ergui, e no teu olhar tanto de emoção, com sofreguidão mil venturas. Muy buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas, ¿me escuchan bien? Picarona hoy. Los auriculares están como locos hoy. Arrancamos escuchando la canción Fascinación de Fermo Dante Marchetti, interpretado con la hermosísima voz de nuestra querida Grisel Berkovich, tertuliana amiga. Nuestra cantante fetiche. Revuelta poética, tertulia de... Oh, por supuesto. Tertulia de mujeres, Sole y la Colito Lore, dando comienzo a una charla de este nuevo ciclo pandémico que hemos llamado Balada de los Textos Olvidados. Una charla fugaz que une el pasado con el presente y nos hace reflexionar para el futuro. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto que decimos? Y hoy, en nuestro viaje poético al pasado, presente y quizás futuro, tenemos acompañándonos a Rodrigo Carvajal con el texto redescubierto en cuarentena, Anselmo, de Jorge Carvajal. ¿Es correcto todo lo que he dicho? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Sole, ¿cómo les va? Ella es muy aplicada, Bien, entonces muy tiene bien. que chequear toda la información, si está bien. Por favor. Está perfecta. Buenísimo. Qué La información está bien. hermosísimo. Qué hermosísimo. Sí. Anselmo. Bueno, me alegro. ¿Estoy con buena señal o me congelo con...? No, se te escucha bien, está perfecto. ¿Sí? Rodrigo, qué Perfecto. alegría tenerte, estamos re contentas. Contentas y aparte, qué alegría que nos compartas esta maravilla. Después te vamos a contar todo lo que nos pasó con este texto. Porque pasaron cosas, te voy a decir. Ya. Bueno, estoy ansioso de escucharlas también. Ay, sí, fue hermoso. Sí. Hermosísimo. Bueno, A mí ya texto... cuando vos lo mandaste, que nos pusiste, bueno, que vos Sí. lo habías leído ese tiempo y que después lo habías vuelto a leer con tu hijo ahora, yo dije, ya está, ya me gusta. Sí, a mí también. Sin haberlo leído. Cuando lo leí, digo, listo, ya está. No, lo más gracioso voy a contar esto, Rodrigo. Ayer estamos con Sole haciendo un seminario que tenemos que leer mucho, entonces no habíamos tenido tiempo de leerlo anteriormente. Y ayer a la noche, Sole me dice, estoy llorando con Anselmo. Entonces yo lo dejé, dije, bueno, yo voy a empezar después. El problema fue que lo terminé a la 1 de la mañana y lloraba y no tenía con quién charlar. Entonces miro el celular, Sole, yo sé que a la 1 está redurmiendo, y miré si Julia, tu mujer, estaba despierta para decirle, necesito compartirlo. Y no, entonces tuve que llamar a Fermín, que es mi marido, le dije, Fermín, ven y que te cuente esto. No, creo que es hermosa la historia. Bueno, me alegro que les haya gustado, emocionado. La verdad que sí, es una historia que, bueno, cuenta mi padre, una historia real, la memoria de mi padre que es prodigiosa, habrá algo que inventó en el camino,
pero es una historia familiar que ya se contaba antes de que él la escribiera. Por supuesto, la habíamos oído. Él la Claro, escribió más o menos hace 10 años, una cosa así, y bueno, como un poco recogiendo el guante de ustedes, pensé qué historia, y la verdad que es eso, la habíamos leído ahora por primera vez, yo la había releído, digamos, pero por primera vez la habíamos leído junto con Manu, mi hijo de 10 años, y la verdad que nada, fue un momento lindo, yo quería leerla Claro. con él, ¿Lo eh, lograste? ¿Lo leíste con él Manu? también se... Sí. Sí, 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 la Ah, leímos, yo la leí, escuchaba. Bueno, nos emocionamos los dos, ay, qué lindo. de sí. nuevo. Así que nada, a mí me gusta eso porque es una historia familiar que me permite a él contarle un poco de mi familia, Claro. de su abuelo, mi padre, que obviamente, bueno, está vivo, digamos, pero bueno, uno a veces no tiene mucho recurso para contar. ¿Cómo hago yo para contarle? A mí no sé por qué me Claro, preocupa contarle, pero ¿cómo hago yo para contarle qué fue de la vida de mi viejo de chico o Claro. de mi abuela, que De es una tu de las protagonistas bisabuelo de la y el historia? bisabuelo y la bisabuela, ¿no? Que es increíble, claro, cómo esa nada, historia no le va a increíble, llegar. Te tiene que llegar de lo que eran. sí. Claro. Así que, bueno, nada, para mí esa historia es una historia que también ha circulado un poco por la familia nuestra, que es una familia grande, Se digamos. nota, se notaba por el, Sí, Claro, en el relato. claro. Es una familia muy grande y ha circulado por primos míos, entonces, nada, también es lindo porque vamos como recreando esa historia, esa genealogía familiar, ¿no? Nosotros tenemos medio una tradición un poquito familiar con eso. Es decir, la familia está muy presente, las relaciones así, primos, están bastante presentes, hemos tenido alguna Claro. historia de mucho verano juntos en alguna quinta, y, y todas estas cosas van recreando ese pasado que si no está escrito, digo yo, se va perdiendo un poco, porque yo Sí, no tendría la memoria suficiente para volver a contarla, recrearla dentro de y 5 los años como me detalles. acuerdo. Sí, no, los mucho detalles yo detalle, me marqué algunos porque son como la segunda vez que lo leí, empecé como a descubrir otras cosas que me parecieran. Pensamos con Sole hoy que hoy esto es como, es una bisagra nuestro ciclo, porque siempre hablamos mucho como de las personas, y hoy queremos hablar del texto, porque vos te animás a hacernos un breve resumen de la historia, como para que la gente sepa de lo que estamos hablando. por supuesto. Se trata, es una historia que relata mi padre, eh, de la época de su niñez, cuando él tenía 13, 14 años, en la década del 50. La familia de él vivía en Trenquelauquen, no era oriunda de ahí, pero había ido unos años a Trenquelauquen, y vuelven a su lugar, que es de Temperley. Y ahí, bueno, se afincan, se reencuentran con toda la familia grande, digamos que vivían a metros, manzanas cercanos, y él entonces relata que una tarde lluviosa, frío, De digamos, otoño. con la mamá de él, o sea, con mi abuela, van caminando y divisan en una esquina muy cerquita de la casa de ellos, una pequeña, nada, una chocita, digamos, donde vivía Anselmo. Anselmo, una persona que, nada, vivía de la caridad del barrio, y bueno, con esa lluvia, mi abuela, este, le agarra la inquietud de ver cómo la está pasando, mojado seguramente, con frío, con hambre quizás. este, entonces se acerca y bueno, rápidamente entablan una relación. este, Mi abuela, bueno, ya se va describiendo en el texto como un personaje bastante especial, y entonces le propone a Anselmo, todos los días traerle un plato de comida. Anselmo, ese señor que ronda los 70 años, la acepta gustoso, pero poniendo siempre una distancia, que es la distancia de su intimidad y de su propia vida y de sus propias costumbres. Claro. Y a partir de allí, la relación entre mi abuela, mi padre también, que era de esas idas y venidas a llevarle comida,
y Anselmo se empieza a enriquecer un poco hasta que mi abuela le propone irse a vivir a una habitación de la casa, creo que era la cochera, donde se acomodan, y Anselmo acepta, y bueno, empieza a enriquecerse, digamos, de nuevo una relación donde mi abuela, con un ánimo un poco quizás autoritario, propio también quizás de la época, o digamos, quererle imponer un poco, mi viejo ahí dice en el relato, de Sí, domesticarlo a claro. Anselmo, con el baño diario, con la comida, con ciertos con el cuidados. pijama, Bueno, en el las medio, sábanas y el Ay, pijama. sí. por Y no supuesto, logra muchas no cosas que no logra lo de logra, las sábanas, pero sí lo del pijama con la gorra de lana, yo me volví loca. Ay, sí. total. Y ahí, bueno, empieza una relación que dura años, digamos, dura años. Anselmo ya está igual grande y se va poniendo cada vez más grande. En algún momento, Anselmo tenía la rutina, que es la que no quería dejar, que era de ir al bar de la vuelta, digamos, donde también se emborrachaba todos los días. Y bueno, y eso empieza a ser adecuado como a la vida familiar. Mi viejo un poco tenía que ir a buscarlo todas las noches, o cuando no venía tarde, ir a buscarlo y traerlo. En fin, se crea una relación muy linda con mi padre, con los hermanos Claro. y con todos. Y pasa que en un momento eh, empiezan a charlar, le preguntan a Anselmo, digamos, qué es de la vida de su familia, para interrogarse un poco, digamos, y ahí él dice, bueno, que vino de España, y que su familia quedó allá, una familia que vino un poco a ver qué onda acá, si podía, nada, afincarse, hacer unos mangos y después traer a su Volver, familia. claro, Y volver. bueno, entonces cuenta que allá en España quedó su mujer y una hija. Así que mi abuelo, digamos, con mi abuela empiezan una búsqueda de su familia y en España, mediante la embajada, y bueno, sorpresa, digamos, encuentran la familia, digamos, a partir del apellido, del lugar de oriundo, digamos, de donde era, encuentran una familia que responde a una carta. A través de la embajada, digamos, se contactan y responden. Así que ahí se inicia una correspondencia entre un poco la familia, digamos, Anselmo, que se incorpora cada vez más a la familia, y con la familia que quedó allá. La que Claro. contesta es la hija, que, bueno, le cuenta que la esposa de Anselmo ya falleció, digamos, han pasado 30 años Un de que montón él de se tiempo, vino, claro. y en un momento, en esos primeros años, se supone que se mantenía un vínculo, quizás, pero en los últimos 10, 20, 30 años ya se había Claro. perdido ese vínculo entre Anselmo y su familia. Así que ese encuentro de una familia fue, como parece, muy impactante para la familia de mi padre, y bueno, ahí la hija de Anselmo le manda un pasaje, lo invita a ir, le dice, acá tenés las puertas abiertas, Para su papá, boda, ¿no? digamos. Porque se casaba, ¿puede ser? Se casaba y lo Sí, invita. exactamente, exactamente. Y bueno, parece que Anselmo decidió, digamos, no ir para allá. Vaya a saber qué le pasaba un poco por la Claro. cabeza, pero bueno, ahí lo que mi padre en algún momento dice es que quizás tenía como cierta vergüenza incluso de su realidad, quizás de, entre comillas, Claro. fracaso, ¿no? Sí, Digamos, Y sí. una persona que vino acá a hacerse un poco, a encontrar un lugar, y quizás encontró un lugar igual de afectos, porque no es para desmerecer, pero no es quizás lo que algunos suponía, digamos, un trabajo, una Claro. casa. claro. eh, Así que bueno, y después termina el cuento un poco de manera también triste, porque termina con la muerte de Anselmo, como terminan todas las Los vidas. cuentos. Pero bueno, una muerte que dejó también mucho afecto a la familia, digamos. Así que bueno, ahí aparece una carta a lo último, que Anselmo deja como un legado, un testamento que le había preparado para prepararse para, digamos, su muerte, a mi abuela, es decir, a la que la fue a buscar y la llevó a la casa, a la que tuvo todo ese empuje. Y bueno, una carta de agradecimiento, incluso con unos mangos que él había podido empezar a cobrar una pensión, y entonces Lo había juntado tramitó unos tu mangos y le bisabuela, dejaba unos justamente, mangos. ¿no? La familia tramitó para que él Claro, pudiese tener exactamente. una Ah, pensión. exactamente. Así que bueno, y ahí termina la historia.
Pero bueno, sí, bueno, me alegro que les haya gustado. Es una historia, me No, parece yo, que es una historia linda porque habla de nuestra abuela, o habla de los uf, gestos de muchas abuelas, quizás. no, yo te voy a Un confesar gesto, dos cosas que me mm, pasaron. Te contaba Sola recién bueno, obviamente lloré como loca con el final de la historia y, y terminé llorando por Anselmo y lloré por un tío que yo no me acordaba, pero que me hizo acordar mucho a Anselmo, que no lo tenía hace un montón de tiempo en mi memoria, ¿no? Era el hermano de mi abuela que vivía de un modo muy parecido. ¿Estás ahí, Rodri? sí, estoy acá. Se Ah, congeló ok. un Se poquito, congeló, pero si estás ahí. Sí, querés, pero te escuchamos bien. sí. Te escuchamos bien. Pero si querés repetime lo último, que ahí se me congeló un poquito el audio. Sí, te contaba que me pasó algo re extraño, que aparte de llorar por Anselmo, me acordé de un tío, que en realidad era un tío lejano, era el hermano de mi abuela, que vivía en el campo y de una forma muy similar a la de Anselmo. Y yo casi que me había olvidado de él, pero ayer, y pasaba también que él trabajaba en un cañaveral, cortaba cañas y tenía su dinero, porque trabajaba todos los días y lo que hacía era, en lo único que gastaba era, bueno, en comida y en discos. Entonces siempre había, en la casa de mi abuela siempre se escuchaba a lo lejos discos sonando de él. Vivía, no tenía cama, tenía un colchón, piso de tierra. Ay, no sé, y me acordé de él con toda esta historia. No sabés, terminé Qué llorando lindo, también recordándolo a él, una locura. claro. Bueno, Claro, Sí, hermoso. te Bueno, pega no, es desde que diferentes es una lugares. historia muy lindo, una historia linda en muchos sentidos. Primero, hermosamente contada, muy linda contada, con los detalles, o sea, como que uno podía ver y se podía como dimensionar el sentimiento de Todos por Anselmo, ¿no? Era muy de sentir. Pero Entonces era desde como el es muy primer momento, fácil ¿no? entrar en el relato, era muy fácil, o sea, estar Sí. ahí. Y muy emocionante la actitud de tu abuela, tipo, sí, super emo. sí, Y qué enseñanza me imagino para tu papá, Claro, para total, todos los hijos, total. no sé, para los vecinos, para quien sea, para todos, porque qué te habla como enseñanza, ¿no? de una integridad, de una humanidad, de, no sé, de una empatía, tanto que necesitaríamos hoy, tantas abuelas Ay, tuyas sí, por favor, yo me necesitaríamos. imaginaba eso, Eh, cómo no podemos ser un poquito de lo que fueron, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es una historia como ejemplar, en el sentido de, digamos, que son esas historias que para, no sé si trascienden lo familiar, digamos, pero para la familia son historias que quedan dando vueltas uf, por ahí y son sí, orientadoras, y, y yo creo que eso está bueno, porque eso de algún modo nos recrea como algún lazo familiar entre nosotros. Es un texto que creo que ha funcionado un poquito así, recreando un lazo familiar, eh, también imaginando ese pasado, digamos, a mí particularmente, esas historias localizadas en otros lugares, pero que son lugares que yo conozco porque yo Claro. también soy de aquella lugar, de Temperley, y esos lugares que uno conoce, pero cómo lo vivieron tus padres, el pasado, yo qué sé, a mí me fascina, digamos. Y bueno, no sé si hay otro modo de entrarle a eso que el relato, ¿no? Que ya digo, digamos, en general es muy difícil que siempre haya alguien en la familia que intente escribir, pero tan sí. necesario me parece a mí para poder transmitir cosas Sí, que a total, veces Es tenemos un menos tesoro. práctica del relato. es un Eso tesoro. que tenés en las manos es un tesoro, porque es lo que decís. Uno tiene un montón de historias familiares y que van pasando, viste, de generación y se cuenta en la mesa de Navidad, en los Claro, cumpleaños, y te acordás cuando no sé qué, pero después, ¿quién las pone en papel y quedan para siempre, no? Porque después, Sí, no sé, muere el abuelo que lo contaba y ya un par de detalles menos tiene cuando lo cuenta el hijo. Cuando lo cuenta el tío, le quita y le agrega. Como que va sí se va, versionando, claro, se recontra va reversión. reversionándose. Entonces, tenerlo escrito, ahora me hiciste acordar que yo me acuerdo cuando nació Vicente, mi hijo, tengo un cuaderno donde yo iba escribiendo cosas. Sí, No sé, ponele, pegué el primer papelito de la calecita.
Claro, Pues sí, yo sí, después me igual. olvido, porque obviamente, ¿cómo me voy a acordar cuándo fue la primera? ¿Qué sé yo? En el momento uno dice, sí, me voy a reacordar que hoy es No, no te 10 de acordás. septiembre, obvio que sí. Ni a palo, no te acordás ni el año. Eh, entonces fui, después nada, como que, viste, al principio como que cada cosa, como era la primera, anotaba y escribía de todo, el primer cumpleaños, todas las tarjetitas. Y después fui dejando de escribir. Y ahora con este digo, che, está bueno. Y poner no solamente detalles, sino también por ahí contarle historias, eh, como para que queden. Capaz que, no sé, se me ocurre contarle algo de su abuela, de su bisabuela, qué sé yo. Claro, está Eh, Sí, bueno. es súper rico Sí, eh, sí. Me la, parece que la hay como historia. ahí, sí, me parece que hay como un género divino, en el sentido de ese texto que fue creado un poco no para trascender lo familiar, sino justamente para empezar a circular dentro de lo familiar y poder este, eso, contar historias familiares que puedan hacer. Me parece que ahí hay, que mi padre, digamos, la verdad que escribe muy bien y le gusta mucho Te escribir. iba a preguntar eso, ¿es escritor tu Sí. papá? No, 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 pero bueno, Pero pero lo le hace muy gusta y lo bien. hace muy bien. sí, 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 sobre todo desde que, digamos, se jubiló, digamos, que tiene tiempo y esas cosas, y con esto de la tecnología y el correo electrónico, en fin, correo electrónico, escribe, escribe, escribe. Entonces tiene muy amado la computadora, de algún modo le acercó también la posibilidad de escribir. Así que ha claro. escrito también un montón de otras historias, digamos, de otro tipo, de su infancia, digamos, de recuerdos, siempre cruzados, en general cruzados por acontecimientos sociales, donde está muy presente ahí eh, ese clima social, esa pertenencia social. Él ahí lo dice mucho, pero aparece mucho Y no Perón y Evita, Evita, que, sí, claro, Sí, que tienen mucho en su vida, ha tenido mucho que ver. Pero bueno, nada, me parece que esas historias son, yo ahora he insistido para que escriba, él escribió mucho igual, pero digamos, he insistido para que escriba más sistemáticamente y que saque todos los claro. recuerdos que tiene, porque muchas veces sí. él nos cuenta cosas en la mesa, en la sobremesa, y escribílas, porque aparte le pedimos que cuente y la vuelve a contar, una anécdota que es muy divertida, escribíla, y le da un Ay, por poco de favor, que le fiaca, escriba. sí, pero Y la hacemos verdad otra que charla. sí, es súper lindo. Y me parece que es irreemplazable ese texto como familiar, es Sí, irreemplazable. Porque eso, yo no voy a tener la capacidad ni de memorizar esta historia si no está escrita. Y no la Sí. puedo agarrar alguna claro. vez en un cajón. Ayer cuando la ¿Y tu papá leía me publica? acordaba, perdón, Sole, no, ¿querés Sí, sí, hablar? sí, sí, sí. No, ayer cuando la terminé de leer me acordé que habías comentado que la habías compartido con tu hijo, con Manu, y yo pensaba, yo le digo, le voy a preguntar a Rodrigo si yo la puedo compartir con mi hija, porque realmente es como un ejemplo, ¿no? Es tan Sí, lindo. obvio que sí, obvio que Ay, sí. gracias, No, aprovechaba, ¿viste? es un placer, es un placer. Sí, sí, sí. ¿Y tu papá publica en algún lado las cosas que escribe? Mi papá tiene como un mailing que Sí. decimos de gente que castigada por él, porque Ay, les no, manda. Quiero, por favor, sumanos a ese mailing. Así que sí, tiene mucha infinidad como familia grande también, primos de él, digamos, en fin, Claro, es muy grande. Y sí, escribe y lo sube a un blog después, y bueno, en fin. Pero sí, escribe, sobre todo es el mail. Alguna vez claro. le dijimos subir a alguna otra red social que le permita otra, pero y bueno, no. nada, no Y hay siempre caso con eso. escribe, como vos decís, acontecimientos familiares y eso. Sí, no, y sociales, digamos, Ah, y están cruzados sociales. muy. Sí, 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 sí. Este sería un caso de un acontecimiento bastante circunscrito a lo familiar, pero en general siempre Es hay social, algún ok. acontecimiento social que a Claro, él le recuerda algo y entonces saca el recuerdo de ahí y empieza a hilvanar, Ah, digamos. ok, sí. Em, No, porque me así estaba que acordando, viste, que por ahí si haces todo lo familiar, y cuando lo compartís, a mí me pasó una vez que estaba haciendo biodrama con Vivi Telas, y claro, tenías que trabajar sobre una foto de tu familia y empezar a escribir. Yo me recopé con una historia de una tía que era maga, y empecé a escribir y me acordé de cosas, viste que los recuerdos de cuando uno es chico, no, por ahí no son tal cual.
Y lo hice en el teatro y se lo presenté, y mi familia, algunos estaban re enojados con él. Decía, porque eso no fue así, yo te voy a aclarar. Yo decía, bueno, déjame, Bueno, para mí fue así. Déjame El joder. derecho, el margen que tiene el autor, ¿no? Para crear. y sí, Está Claro. bien. claro, un margen de Sí, libertad para pero bueno. trabajar. A mí lo que me llamaba Total, mucho total, la total. atención del texto, cómo desde el principio existe esa cosa de solidaridad despojada de lo que hoy nos pasaría, ¿no? Porque hoy uno quiere ayudar o algo, pero siempre está como con ese pensamiento contaminado de que no, que si es seguro, si no es seguro. Acá no pasaba nada de todo eso. Sí, ¿Qué es tiene un que ver clima, sí, con la época? eh, No sé. sí, Como que sentía seguramente, hasta alivio de leerlo. Decía, qué lindo si hoy fuera así, ¿no? Sí. mm, seguramente hay una época distinta que marca, seguro, pasa por ahí, me Es parece. que también hoy en día, a mí, por ejemplo, ahí no sé, tocan timbre. Yo donde vivo no es un edificio muy común, no es tipo torre. Entonces hay como un patio grande adelante. Bueno, vos lo conocés, Colito. Ujú. Entonces, o sea, vos estás como al aire libre para ir a abrir. Eh, y por ahí tocan timbre para, no sé, pedir ropa. Y viste, como que decía, ay, pero, y Es pero, que te ¿se me pasa quieren robar? lamentablemente. Y pues digo, Sí, yo lo voy a sacar mañana a la mañana la bolsa, ¿viste? Y es horrible porque, Es horrible, pues, por ahí la persona realmente está buscando ropa y no claro. quiere más que ropa o algo que le puedas dar, un juguete, qué sé yo. Y lo peor es que por ahí tenés la posibilidad de poder ayudar, pero uno está como contaminado con ese temor, es horrible. Y acá esto me llamaba mucho la atención, eso, como el primer momento se acercan con un plato de comida. Y me marqué esto porque me vuelve loca, que es el principio que cuando lo llaman, ¿cómo es que dicen que a mí no lo conocía? ¿Quién ¿Quién vive? vive? ¿Quién Ella vive? sabe por qué. ¿Quién vive? Y ella dice, una amiga. ujú, Una amiga, ujú, qué genial, o sea, ya estaba implícito que iba a ser como una relación de amistad. Qué total, genial. total, total. Bueno, Sí, ahí me parece lo que plantean respecto de si esa historia es replicable hoy, esa historia, digamos, de solidaridad con alguien que vive un extraño, un otro que tiene otras costumbres, que no se sabe quién es, y como Claro. de a poquito, porque no es seguramente abrupto, pero se lo incorpora a la casa, a una vida familiar. Bueno, nada, cómo, me parece a mí, cómo nos interpela esa historia al presente, ¿no? Que es lo que estaban planteando recién, eh, como cualquier texto y cualquier historia, ¿no? Nos interpela y nos hace pensar, pero bueno, ese, ese hecho, digamos, nos interpela respecto de qué nos pasa hoy. Que bueno, me parece sí, que la respuesta está que es una época muy distinta y nosotros somos muy distintos, ¿no? Con esa época hemos cambiado, así que, pero me parece que está bueno que nos interpelemos ahí. Yo te juro que cuando la Como, leí sentí también como, más allá de la historia que me conmovió un montón, sentí como esa especie de respiro de decir, qué bueno que esa época uno vivía como despojado de un montón de cosas que ahora lamentablemente con no. otra confianza, no sé, Con otra confianza, o sin sí, desconfianza quizás, ¿no? claro. claro, 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 Y claro. sí, 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 Así sí, que, totalmente. Y tu hijo, sí, cuando escuchó esta historia, o sea, él ya la conocía igualmente, me imagino, no, por ahí de contada, o lo sorprendió, digamos, el relato. no, si la habrá escuchado no la tenía muy registrada. La verdad que yo quería, digamos, insistir un poquito él lee bastante, pero bueno, él lee lo que él quiere, ¿no? Claro, Es muy difícil decirle, leamos esto Sí, juntos. claro. sí, Son textos que para él aparecen como medio, si vienen de vos, medio viejos o que no, es sí, lo que quiere, tal claro, cual. ¿no? Ustedes Bueno, sabrán. no, a mí me pasó la semana pasada que tuvimos un texto que nos gustó mucho a Sole y a mí, que era de La mancha de humedad de Juana Ibarburú, ¿lo dije bien? Bueno, y tuve la necesidad de compartirlo esa noche que tuvimos la charla con Oli, porque tenía que ver con una mancha donde la nena imaginaba un montón de cosas en esa mancha de humedad y después venía un pintor, bueno, y nada, estaba, sí, bueno, sí, entendí. Claro, si yo la leí Claro. llorando y vos me decís, sí, mamá, sí, mamá. Claro. Bueno,
Total, total. Sí, re lindo. Bueno, con Bueno, Manu lograste eso, lograste que sí, entrara a ese mundo, qué suerte. sí. A mí me interesaba también para que conozca a su abuela, que a su Claro. abuela no la conoció, porque Ah, la protagonista, digamos, la abuela murió en el 2005, me parece, tenía 94 años, y fue una abuela, la verdad, recontra, hiper querida por sus nietos y sus nietas. claro. Tan es así que cada 15 de septiembre, que es su cumpleaños, hay como tenemos ahí un grupo de WhatsApp de los primos y nada, todo el tiempo salen recuerdos, porque es como, dijo mi hermana en algún momento, digamos, es una abuela que ha hecho sentir a cada nieto y nieta único, digamos, y en eso, y nada, un personaje con mucho ánimo, mucho para adelante, como una fiel representante de su época, no trabajó, digamos, eh, pero bueno, fue una personalidad muy fuerte en el hogar y muy fuerte para sus hijos y para sus nietos. Sobre todo muy fuerte en el ánimo, es decir, una persona que estaba siempre de buen humor, digamos, en el buen sentido, no obligada a estar de buen humor, me parece, pero sí con una persona muy optimista y bueno, siempre así con corazón Loco, abierto, Y sí, esas mm, abuelas, ¿no? Como este último tiempo estoy como muy, todo me vuelve a las abuelas, es loco, no sé qué pasa, pero no sé si tendrá que ver con la cuestión de edad, pero cada persona que hablo y cada trabajo que abordo termina siendo como la historia de una abuela. Es muy ujú. loco y me Es sigue que también yo creo emocionando. que, yo no sé si es un tema generacional, que Pues por ahí es quizás, muy común ¿no? que nuestras abuelas no trabajaran. O sea, su trabajo era Sí, pero qué laburo que 24 horas en el tenían hogar. igual. Entonces, Sí, estaban muy presentes para sus hijos y para sus nietos. Yo, mis abuelas, obviamente, yo iba a sus casas y yo creo que por eso también uno tiene tan presente y tiene tantas anécdotas con las abuelas, porque estaban en la casa sí, estaban. y estaban para los nietos y para los hijos y se brindaban. Yo me acuerdo que me iba a la casa de mi abuela, que vivía cerca de mi casa, me iba en la bicicletita o caminando y yo me instalaba el fin de semana. Si mi abuela tenía otra vida o qué, a nadie le No, importaba, es que ¿entendés? quizás no, Los era la nietos vida, iban eras y se vos y la instalaban. familia. Y yo claro. amaba, y aparte ella te incorporaba, también me copaba eso, que yo me incorporaba a su vida habitual. Mi abuela era cocinera, eh, entonces me acuerdo, tenía horno de barro. Y yo me Sí. acuerdo que yo amaba levantarme los sábados, era a las 5 de la mañana, amasar con cualquiera. Ahora lo pienso y digo, qué vieja hija de puta, hacerme madrugar tanto, ¿no? Pero para mí era maravilloso y me acuerdo que era el desayuno, era el pancito casero con manteca que se derretía y azúcar. Sí, que No, seguramente no, sentís hasta el olor hoy, que te acordás de eso, sentís hasta todo. Y era cocinar todo el fin de semana. En realidad yo creo que me llevaba para laburar, ahora que lo pienso. Ahora No. lo veo ahora a la distancia. Rodrigo Era fabuloso. le contaba a Sole antes de empezar la charla, que a raíz de esto de Anselmo, contándole lo de mí. Yo nací en San Telmo y viví en Carlos Pellegrini y Córdoba, o sea, cero infancia, nada, imagínate, no sé andar en Re ciudad. bicicleta, o sea, un horror. Pero los recuerdos que tengo, una vez, no sé cómo, me fui a vivir con mi abuela que vivía en el campo. Estuve viviendo con ella y mis recuerdos de la infancia son esos, abuela, abuela, abuelo, y eso es lo que construyeron mi infancia, porque tiene que ver con eso, debe ser que por eso el tema de los abuelos, las abuelas me vuelve tan loca y me conmueve un montón. Sí, total. Y sí, Pero bueno, ahí me parece en lo que contabas vos, Sole, y en esto que contás ahora vos, Lore, hay historias, ¿no? Digamos que están buenísimas si uno tuviera tiempo ahora y deseo de contarlas. Pero Claro, me parece que son muy buenas, no solo para uno, que, como que sabemos que lo lindo que es escribir y esas cosas, sino que son buenos para los que están al lado nuestro, me parece, claro. eso. Y si, claro. eso me parece que hay que practicarlo. No, Sí, No, y es está bueno. lindo. Yo fui mamá grande, entonces mi hijo no conoció a mis abuelas. O sea, claro. una de mis abuelas falleció ahora en febrero, con lo cual, ¿cuánto va a recordar él? Tiene 4 años, mi niño. Claro. Eh, Mi otra abuela está internada, es re triste las historias, pero está internada y no reconoce ya a nadie desde hace años. Entonces, digo,
y ahora vos que decís esto, yo digo, tengo que escribir las historias estas para que él conozca a Sí, mis abuelas. Claro. total, Porque hay un total, montón de anécdotas recontralindas claro, para que queden. total. Y aparte me parece que la escritura lo que permite es como la adecuación entre los tiempos distintos que tienen las personas, ¿no? Digamos, porque tal vez Claro. hoy vos estás en condiciones de contar, pero tu hijo no de escuchar, porque no tiene la edad, Claro, porque no tiene el interés, pero quizá dentro de sí, 10 años esté buscando eso. Yo digo, a mi Sí, viejo totalmente. claro, lo he intentado, digamos, que se ponga más sistemáticamente porque me parece que hay una edad en donde buscamos. A mí hoy me encantaría conocer historias de eso, de mis abuelos. Me Claro. encantaría poder Pero leer algo. quizás antes no, hace 10 años atrás, Claro, no te interesa. claro, Claro. claro, total. Sí, 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 no, a sí. ver, mira, nos abriste ahora, nos diste un montón de ideas. Bueno, Bueno, me la alegro. primera vez que no hablamos ni del confinamiento ni nada, se nos fue todo. Pero bueno, de eso se trata. Por suerte hacemos estas charlas lo que queremos y está buenísimo. Yo hoy le decía a Claro. Lore que si te podíamos pedir permiso por si alguien quiere leer la historia de Anselmo, que nos la pueda pedir y la mandamos. Sí, sería buenísimo. Para eso están, me parece, las historias, Qué para ser bueno. leídas. Hermosísima Así es. que sí, 10 puntos, obvio, obvio, obvio. Compártanla. Sí. Nada, la verdad que buenísimo, re lindo este espacio. Así que nada, Qué bueno, aplausos de mi estamos parte. contentas y aparte como que vamos a diferentes mundos. Claro, Eso está claro. buenísimo. Pero ahora Sí, quedamos sí. enganchados en el mundo de Anselmo, no sé cómo vamos a salir, Sole, mira de esta. Yo quiero leer más de Jorge, de tu papá. Bueno, dale. Les voy a pasar entonces, les voy a pasar. Porque hay algunas ¿Sí? historias así a mí me interesan eso porque están cruzadas también por el acontecimiento social, que muestran Eso me también, gusta. claro, no es una Sí, historia que pase en abstracto, que pasó en un momento y quizás no puede pasar en otro porque hubo claro. Un Algo que hecho, determinaba, como claro. Anselmo que escuchaba todo el tiempo en la radio. Ah, claro, qué genial. claro. Bueno, la Bueno, radio ahí Rodrigo, funcionando como la radio funcionando como, bueno, ese mediador sí, que enlaza a todos, La radio, digamos, sí, el espacio total. público, sí, ¿no? Digamos, las redes de hoy. Pero la radio claro, ahí era clave, ¿no? No. Hoy todavía lo es, sí, pero sí. en ese Bueno, Ahí yo más momento, tengo todavía. acá, Fermín todos los días se Perdón, levanta y Rodrigo, y el prende la Zoom nos radio. va a cortar. Ay, El Zoom sí. nos va a cortar. Ay, no, no. Queremos que nos des un título para Ay, esta charla. eh, me parece que, no, para mí es una historia ejemplar, esta. Es una historia ejemplar, en el sentido de que es una historia que eso, es para tomar como Sí, ejemplo, digamos, un poco muchas redundantemente, gracias. pero sí, Gracias por un poco compartir eso. todo esto. Bueno, nada, es un placer, qué, la qué verdad que lindo. Muchas Sí, gracias. gracias. realmente una historia ejemplar. Historia Bueno, ejemplar. Bueno, bueno, chin chin, gracias.